9:35, la tercera es la vencida. Vamos a tratar ahora sí de conectar con Tatiana Urrutia, secretaria general de Revolución Democrática, y Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, para poder dialogar. Vamos a tener ahí también que concentrar la conversación y poder entonces entrar en nuestras temáticas del día de hoy. Tatiana, Patrick, gracias por la paciencia y estar ahí con nosotros. ¿Cómo están? Sí, perfecto. Los escucho a los dos sin ningún problema. Oiga, muchas gracias ahí por estar atentos y esperarnos para poder entonces conversar a esta hora y tratar de concentrar la conversación en el tiempo que nos está quedando. Quiero ir de inmediato con los temas que tenemos propuestos el día de hoy y particularmente con lo que se observa respecto a la visión de lo que son estas visitas de Estado. De alguna manera lo que pasó en Alemania, lo que se viene ahora también en Suecia por parte del presidente Gabriel Boric, ha estado en la crítica de algunos sectores de oposición y particularmente lo que ha estado planteando José Antonio Kast en ese sentido. En su cuenta de Twitter, sin ir más lejos, ahí planteó, particularmente Boric se pregunta qué sería diferente si yo hubiera ganado la elección presidencial. Por lo pronto no estaría de gira de estudios, lo dijo con esas palabras, con 7 ministros y 10 parlamentarios, sino en la moneda trabajando para enfrentar la crisis de seguridad económica y social. Parte de esta publicación y que ha traído consigo también la reacción en diferentes sectores. La vocera de gobierno aseguró que el gobierno ha logrado confianza en el mundo y estabilidad en el país. Se refirió a estos cuestionamientos, obviamente, del ex candidato presidencial del sector republicano. También importante lo que se ha planteado por el ministro de Justicia, el ministro Luis Cordero, es fruto del desconocimiento, parte de lo que se ha planteado, pero quiero poner en la conversación el día de hoy, más allá de la caricatura que puede surgir de las palabras de José Antonio Kast, el poder relevar la importancia de este tipo de viajes y particularmente la ganancia que tiene también desde una perspectiva de Estado. Tatiana, voy contigo de inmediato. Sí, yo creo que si hay algo que podemos reconocerle a Kast es su capacidad de tenernos hablando de sus dichos. Yo creo que de eso es altamente exitoso. Efectivamente, estas frases rimbombantes son súper buenas. Creo que logra instalar la gira de estudio y quitarle todo el peso a lo que significa una gira de Estado. Lamentable, yo creo que ya es una constante de él en particular y del sector más radicalizado de la derecha, poder desviar el foco de la conversación importante, cualquier peso a lo que pudiera ser el diálogo, y yo creo que eso también afecta bastante a la convivencia política y a la confianza de las personas en la política, porque pareciera que las personas son tontas y no supieran que estos viajes de Estado tienen, por supuesto, una agenda asociada y que involucra mejoras para el país y que es una de las cosas por las que uno también pide a esas autoridades. Cada una de estas agendas viene acompañada con un importante contingente de autoridades, justamente porque existen reuniones, tanto para conocer de políticas públicas, pero también con inversionistas de distintos lugares. Los viajes de Estado que hizo el presidente Boric en el pasado han significado también que hoy día tengamos una economía estabilizada. Esto no es solamente un manejo que se hace desde el Ministerio de Hacienda, sino que también se trata de hacer política. Hemos tenido la mayor inversión en los últimos 15 años justamente por estos viajes que se han hecho, y mi llamado es nuevamente a poder poner el foco donde corresponde. Podemos debatir, por ejemplo, el contenido de los viajes, podemos debatir si es que se está poniendo el foco. Yo entiendo que hoy día, entre otras cosas, hay viajes para conocer, por ejemplo, políticas en temas de prevención del delito, que sabemos que es una de las principales demandas de la ciudadanía y que bien nos hace trabajar con experiencias ya consolidadas y no solamente podernos hacer una lluvia de ideas desde acá, sabiendo que hoy día también ha evolucionado el crimen y que podamos tomar esa experiencia en el extranjero. Me gustaría, por ejemplo, ver un debate de ideas, donde nos digan, mira, no me hubiese gustado que no se juntaran con ciertas personas, quizás con estas otras, porque ahí se entiende que hay una diferencia. Pero llevar este debate a si es una gira de estudio o no, cuando todos los gobiernos lo han hecho, me parece ya francamente la debacle del debate. Sí.
Patrick, voy contigo para no solamente ir analizando el tenor que adquiere este debate, que de una u otra forma comenzó con las visiones en torno al avance de la ultraderecha en Europa. Ese fue tal vez el elemento donde se fue evidentemente ampliando la discusión y caldeando un poco más el ambiente. Pero además es interesante saber de qué manera también concebimos la figura del presidente de la República a la hora de no solamente pensar en las labores que se tiene a nivel país, sino que también la importancia de poder ir generando intercambio, ir vinculándose también con otras realidades alrededor del mundo. ¿Dónde está ese equilibrio? Que yo creo que esa también es una de las grandes conversaciones y debates que se pueden ir dando, Patrick. Sí, Rodrigo, bueno, son varios temas que terminan en la discusión en razón de esto. A mí me parece que efectivamente, bueno, primero decir que las giras presidenciales son parte de la institucionalidad en nuestro país, es algo que todos los presidentes han hecho y que en el fondo es natural que el presidente Boric con una comitiva del Poder Ejecutivo y en este caso también del Legislativo lo haga. Es usual que vayan representantes del mundo privado, o sea, esto ocurre todo el tiempo durante distintos gobiernos y es razonable que ocurra durante este gobierno también. Aquí yo creo donde quizás existe una diferencia, un ingrediente que el oficialismo no ha puesto sobre la mesa, es el sentir ciudadano respecto de cómo ha sido la gestión del presidente respecto de los temas propios. Es ahí donde en el fondo se genera un contraste muy duro y es en esa cancha, con ese sustrato en el que comienzan evidentemente las críticas de la oposición, cuando uno mira las encuestas y es cierto, el presidente Boric tenía un apoyo que es bien incombustible, del orden del 25 al 32%, que se mantiene, llueva, truene, sin importar lo que pase, ese apoyo lo tiene, esa aprobación. Pero en contraste, el 61, el 65, el 62% de los chilenos desaprueba la gestión del presidente. Si uno va a su reforma, la mayoría de los chilenos no está a favor de la reforma previsional que impulsa el gobierno. En materia tributaria, la mayoría de los chilenos no está a favor de la reforma que impulsa el gobierno. Y así una serie de temas en materia de aborto. O sea, en materia de eutanasia, el gobierno sí tiene en general en ese punto a la ciudadanía en general, a la opinión pública a favor, pero en los temas más fundamentales el gobierno, en aprobación, en términos de su gestión y en términos de las propuestas que está poniendo sobre la mesa, el gobierno hoy día tiene una opinión en la ciudadanía, o la ciudadanía tiene una opinión del gobierno que es contraria, que es de desaprobación, que es de mala labor. Entonces, claro, cuando el presidente tiene que ejecutar estas visitas a otros países, efectivamente se genera el contraste, el vacío de aquí la pega no está haciendo bien y el presidente está en otra parte, aunque eso sea parte del trabajo, sea parte de lo que el presidente debe hacer. Y hay un segundo ingrediente que me parece bien importante, es el tema de los epítetos, porque el presidente Boric ha utilizado su proyección internacional para hacer los contrastes propios de la política local. O sea, el presidente no está hablando de la ultraderecha con este epíteto, ultraderecha en Europa, por cualquier razón, porque sea simplemente el contexto propio de Europa, es porque le conviene para hacer el contraste con José Antonio Kast en la política interna, en razón de cómo él y su sector califican a republicanos y a José Antonio Kast. Entonces eso también me parece que si vamos a pedir altura, en altura de mira en términos de resguardar la institucionalidad, la importancia de esta gira, evidentemente el presidente no puede utilizarlas para la política ultracontingente. Y ahí me parece que hay una cuestión que, además, en la que el presidente se equivoca, que es insistir en el epíteto de ultraderecha, como si la izquierda europea no hubiera utilizado este epíteto hasta el cansancio, y eso hubiera impedido en algo el triunfo que tuvieron estos grupos o estos colectivos políticos en las últimas elecciones. Entonces, eso prueba que usar el epíteto, calificarlos de ultra, no tienen básicamente ningún efecto en términos electorales, y por el contrario te genera la otra duda, la otra contradicción. Si está la ultraderecha, ¿dónde está la ultraizquierda? ¿Quién es la ultraizquierda? Los que proponen refundación del país, una constitución que cambia absolutamente todo, partidos que se declaran marxistas-leninistas. ¿Cuál es la ultraizquierda? Entonces, me parece que hay elementos que son contradictorios.
Tatiana, vuelvo contigo. Dos cosas. Obviamente quiero abordar lo que planteaba recién respecto a esta extrapolación que de una u otra forma se hizo de la realidad europea a lo que es la realidad nacional y que de una u otra forma también fue encendiendo el debate. Pero por otro lado también hablar de esta urgencia que muchas veces se pone sobre la mesa, que se tiene que tomar en cuenta por parte de las autoridades. De repente, si es por urgencia, no se podría viajar nunca. Se me da la impresión, porque siempre hay alguna situación o contingencia en un país. Pero te dejo ahí la palabra también para poder revisarlo. Sí, yo creo que, mira, el ejercicio, yo no quería abrir el debate de la palabra ultraderecha, pero lo hago justamente. Creo que es importante decir las cosas como son y diferenciar también de una derecha que sabemos que existe, que es más dialogante, que creemos que vamos a hacer los esfuerzos hasta el último momento por llegar a acuerdo con esas personas. Creo que eso, para quienes hemos estado en lugares de toma de decisión también es súper claro, hacer una distinción entre, y no meternos todos a un mismo saco de un lado y otro, porque eso es derrota segura, y cuando hacemos la diferencia entre la derecha y la ultraderecha, entendemos justamente que hacemos esa diferencia y un guiño, creo yo, más bien, de poder dialogar con las personas que con sus respetables posturas políticas, tienen posiciones distintas a las que tenemos quienes nos consideramos personas de izquierda. Más allá del debate de quienes, yo creo que para todo el mundo es nítido, la ultra, para sea izquierda o derecha, tiene que ver, creo yo, con la menor capacidad de diálogo, y no como en una suposición, sino que la historia lo dice, y bien también lo acabas de poner acá de ejemplo de cómo en Europa la ultraderecha avanza, y no creo que haya sido una estrategia, como si es un consejo para que no lo usemos porque igual termina avanzando. Creo que cuando se diferencia tiene que ver más bien con eso, de reconocer que hay quienes tienen una postura en la derecha, pero que que respeta los márgenes democráticos, que Tatiana, creemos que ¿y es válido el empate, que es algo que también planteaba Patrick ahí? ¿Cómo? ¿Es válido también el empate? Porque también traía a colación Patrick el tema de las ultras izquierdas. Por supuesto, hay extremos en todos los sectores. Cada uno estará, para nosotros claramente la ultraderecha es a quienes nos están proponiendo hoy día retroceder en derechos, en debates democráticos que ya se han conversado. O sea, tenemos aquí el Partido Republicano que promete que cuando llegue con más fuerza al Congreso va a querer impedir el aborto en 3 causales, por ejemplo, que es un debate tan grande que se dio durante mucho tiempo. Eso es lo que nos propone la ultraderecha, es el retroceso. Y yo creo que no he visto a esa derecha más dialogante haciendo ese tipo de propuestas, mucho que a lo mejor las votarían si es que eso fuera la oportunidad, pero creo que no están perdiendo el tiempo en aquello. Y de la izquierda, por supuesto, yo fui parte de la convención, se nos propuso eliminar el Estado, no tuvo ni un voto en la comisión que se propuso, no salió desde ahí, pero claramente existen posturas radicalizadas y yo creo que está bien reconocerlas y no hacer como que en verdad todos pensamos lo mismo, porque creo que es una manera de despolitizar demasiado peligrosa. Patrick, vuelvo contigo. Sí, a mí me parece que justamente el problema que tiene el uso de este epíteto, y que evidentemente el uso por parte del presidente Boric de este epíteto nos obliga a hablar de aquello, es que no está claro el límite, porque, por ejemplo, Tatiana plantea como dos criterios: la capacidad de dialogar de los grupos, en el fondo, como la derecha dialogante no sería ultra, la derecha no dialogante sería ultra. Y luego también como el respeto a los márgenes democráticos. Pero me parece que aquí hay un salto lógico, hay un problema en la convivencia democrática cuando se dan por cerrados los debates. O sea, si el día de mañana un partido en particular, específico, cualquiera, sacara el 90% de los votos de la presidencia, tu candidato presidencial, y en consecuencia sacara, no sé, el 70% de los votos en la legislativa, y saca el 70% de la Cámara, que es suficiente para hacer cualquier reforma constitucional de cualquier estilo, y quisiera aprobar una ley o derogar una ley, ¿eso no sería democrático? Por el simple hecho de que durante mucho tiempo haya existido un debate o la opinión que se pueda tener de una ley u otra, ¿no? Todavía por el caso del aborto, que ya está sobre la mesa, pero podría ser otra. Podría ser, bueno, no sé, la ley Cholito. Podría ser una ley que en el fondo
en la que en el fondo sea menos parte de la coyuntura política muy ideológica. Y uno puede estar a favor o en contra de que se apruebe o que se derogue una ley, pero ¿eso dejaría de ser democrático? Hay que hacer el check del fondo, efectivamente, que se respete las garantías individuales, que la mayoría no pase sobre los derechos de las minorías o el individuo, que haya separación de poderes, todo el check de la democracia. Pero me parece que es un problema para nuestro sistema político que en el fondo estemos dejando fuera del debate democrático a grupos políticos que están dentro o sea, que tienen vocación democrática, que de hecho se comportan respecto a las reglas de la democracia. José Antonio Kast perdió la elección presidencial y reconoció inmediatamente el triunfo de Gabriel Boric. Entonces, eso si eso no es pasar un check democrático, me parece que es al menos no darle el punto. Y entonces estamos dejando a estos grupos fuera, o intentando dejar a estos grupos fuera del debate, como fuera de la cancha democrática, y eso, uno, no impide el avance de las ideas o de su caudal electoral. Dos, y no soluciona los problemas a los que están los problemas que ellos tocan, o los problemas que tocan estos grupos, de forma que puedan crecer. O sea, por algo el resultado en Europa, por los temas que tocan estos partidos, la inmigración, la seguridad. Entonces, esta especie de cerco sanitario que la izquierda europea trató de instalar no tuvo ningún efecto, y al contrario, no se solucionaron los problemas y estos partidos crecieron. Yo creo que es un problema para la izquierda y para la política chilena en general, como tratar de dejar partidos que tienen vocación democrática, sí, que pasan la prueba democrática y que le hacen sentido a los chilenos fuera del debate democrático. Aquí entramos también en los marcos de referencia, Tatiana, en cuanto a esos checks democráticos a los que alude Patrick, y que efectivamente puede haber ahí una perspectiva de los distintos sectores políticos de los que estamos hablando diversa. Hay obviamente desde la perspectiva internacional marcos de referencia, y ahí yo creo que es donde tiene que estar jugándose de alguna manera este debate, esta conversación, Tatiana. Sí, yo aclarar algunas cosas. Creo que estos ejemplos donde hay un sector que gana mayoritariamente ya los vivimos hace muy poco en Chile, y bueno, siempre la gente fue más sabia y logró determinar también en ambos procesos constitucionales que mayorías que solamente piensen en su sector no alcanzan. Entonces, primero. Segundo, nadie está dejando fuera el debate. Yo creo que es una calificación para comprender qué sectores políticos estamos conversando. Entonces, cuando hablamos de la ultraderecha, con esto no estamos ni privándolos del debate. No se imagina la cantidad de veces que me han dicho ultraizquierda, y no por eso me siento para nada que mi palabra no vale, con la validez legítima que hemos tenido en los espacios que se han ganado democráticamente. No, creo que hay una distinción entre calificar quienes tienen una postura más extrema porque lo vemos, así como hoy día tenemos un tema, estamos hablando de una gira de estudios, entre comillas. Creo que esa es más bien la invalidación de la discusión democrática, que podamos eliminar el debate de por qué se da esta gira de Estado. Y yo creo que son las personas, ellos mismos, quienes se quieran quieren quedar fuera del debate democrático, pero yo no he escuchado ni al presidente ni de ninguna manera en mis palabras han apuntado a aquello. Y por último, cuando hablamos de márgenes democráticos, creo que nos situamos también en un contexto mundial donde hay ciertos debates que ya el mundo no da, como por ejemplo la pena de muerte, y que son propuestas que nos trae la ultraderecha muchas veces, y también personas que despolitizadas tratan de aprovechar este tipo de materia. Ahí, obviamente, si en el caso que ponían recién, podríamos tener una mayoría que quisiera eso, pero por suerte Chile ha firmado tratados internacionales de acuerdos democráticos como humanidad, y que creo que siempre estamos contemplados en ello. Entonces, cuando hablamos del avance democrático de derechos, quiere decir que hubieron disputas que durante muchos años se conversaron y hubo un sector que se opuso, como el divorcio, el matrimonio igualitario, que yo creo que Chile ya da por check que se avanzó, y no más bien discutir cosas que ya se han abierto y han progresado en el mundo y en Chile. Entonces,
con eso más o menos, no quiero decir con esto que sea menos o más válida esas voces, pero evidentemente yo tengo mi postura política y observo aquello, no saco a nadie del debate, pero creo que ya a estas alturas, con un cierre, el llamado a la derecha más dialogante, que podamos también ir dejando de cobrarnos las boletas hacia atrás y podamos ir llegando a acuerdos, que yo creo que tenemos la confianza. Hoy día escuchaba al ministro Marcel, que también decía que se ven señales, más apertura de la derecha de poder por fin avanzar una reforma de pensiones, que ha sido un tema que en este mismo programa hemos hablado todas las veces anteriores, y nos ha llamado la atención cómo se niega el debate de una cuestión que ya sería el tercer gobierno que intenta hacer una reforma y que no resulta. Yo creo que es hora de que podamos juntarnos a avanzar en la materia. Patrick, te dejo ahí la palabra para ir cerrando también este tema, porque quiero aprovechar los minutitos que nos queden también para hablar un poquito de sistema político y cómo se están también aprovechando el tiempo y la discusión sobre los 2 días de elección para ir explorando otras temáticas que tienen que ver con el sistema político. Pero te dejo ahí la palabra, Patrick, para cerrar. No, me interesa ese debate, así que muy breve. Yo entiendo la diferencia que hace Tatiana. A mí me parece que esa no es una diferencia que esté tan clara en el debate en general. Y en general sí hay una consecuencia, o sea, sí se les censura a las personas y esto se ve en la asamblea universitaria, en el momento de hacer campaña cuando llega algún militante de algún partido de izquierda, si no, ustedes no pueden estar acá, este es mi barrio, váyanse. Eso cabe dentro de cómo la izquierda ve a lo que califica de ultraderecha. Y al final eso cuestiona las credenciales democráticas, no del que propone, no sé, construir una zanja o no, que podemos debatirlo si es razonable, si es bueno, si es en materia de protección de la frontera. Pero al final las ideas que en el fondo representan una postura más extrema son aquellas que hacen que personas salgan del debate democrático en lugar de derrotar con argumentos las malas ideas o las ideas que no te gustan al final del día. Entonces yo creo que al final es más extremo tratar de censurar a ciertos grupos o ciertas personas del debate, directa o indirectamente, que proponer A o B en términos de qué calificamos de dentro o fuera del sistema democrático, en el fondo. Pero feliz de pasar al debate de sistema político, que me interesa muchísimo. Sí. Vamos a ver si podemos retomar con Tatiana, porque parece que la tenemos ahí congelada su imagen. No sé si me escucha, solamente la imagen es el problema. No sé, Tatiana, ¿me escuchas? No, parece que perdimos ahí la comunicación con ella. Voy a ir contigo, Patrick, para en los últimos minutitos que nos quedan hablar de esta idea que de una u otra forma ha ido surgiendo a propósito del proyecto de ley que está en el Senado para habilitarla en 2 días. También entrar en lo que ha estado ocurriendo. El mensaje enviado por el gobierno también hace presente la necesidad de perfeccionar el sistema electoral e incorpora modificación del proceso de declaración de gastos de candidatos, también el ajuste de montos de reemplazo por voto obtenido. ¿Cómo ves también el aprovechar el envión, como se dice, para sacar adelante temas que obviamente se tendría que esperar cierto consenso para llevar adelante una agenda de sistema electoral que ya hemos visto, se ha tratado de impulsar, pero cuesta sacarlo adelante? Yo creo que aquí hay varias cosas, Rodrigo. Todo lo que sea avanzar en transparencia en esta materia me parece fundamental. Todo lo que me parece sea avanzar en justicia electoral. O sea, hay distritos que tienen más representantes que otros, teniendo igualdad de población, condiciones similares. Hay un diseño bien particular de los distritos electorales, al menos de diputados, que tienen como la firma del autor y ahí uno tiene al menos el espacio para sospechar cuáles fueron las motivaciones para dejar una comuna en una o en otro distrito. Entonces hay una serie de elementos de nuestro sistema que pueden ser perfeccionados. Yo creo que hay 2 puntos que hay que poner sobre la mesa. Primero, es que Chile lleva muchas elecciones con cambios en el sistema. Muchas elecciones han ocurrido con reglas distintas a la anterior. Entonces, eso no se puede sostener a perpetuidad. No puede ser eterno que cada vez tengamos una elección con normas distintas respecto a la anterior y la elección de la convención tuvo una regla distinta a la Cámara de Diputados y después ingresó el voto obligatorio y así durante muchas elecciones hemos tenido estos cambios. Es importante que de alguna forma el sistema político, las reglas electorales, las reglas con las que salen electos las personas que toman decisiones sean más firmes y sostenidas en el tiempo.
Y lo segundo, que hay algunas cosas que son fundamentales. Primero, a mí me parece muy importante, bueno, las cosas que se han planteado, me parece que habría que incluir nuevos elementos, por ejemplo, la barrera electoral. Al final del día, la experiencia que hemos tenido de un sistema proporcional hiper atomizado hace que parlamentarios que salen electos con pocos votos van al Congreso con la misión de hacerse conocidos, tanto a ellos en algunos casos, los que son arrastrados dentro de una colectividad conocida, o a su partido, cuando son partidos chiquititos. Y eso es un incentivo para postular rimbombantes, propuestas poco serias pero excéntricas, que les dan conocimiento y aledonan a la ciudadanía. Y eso yo creo que ha ayudado a la irresponsabilidad por parte de los legisladores, y eso me parece equivocado. Yo creo que una barrera electoral, o sea, la lógica de cualquier partido que saque menos de un 3%, en verdad no tiene el pase para poder instalarse en el Congreso, de forma que sean colectividades con algo que tengan que perder, en el fondo. Si van a hacer el loco del Congreso, tengan algo que perder. Y lo otro que me parece que está ausente del debate y es muy fundamental es qué pasa con la cantidad de militantes de los partidos políticos. Hay partidos políticos cuyas directivas son electos con una cantidad bajísima de votos. O sea, hay federaciones de estudiantes, hay centros de estudiantes en nuestro país que tienen más votos que directivas de partidos que toman decisiones, que reemplazan a parlamentarios cuando hay una renuncia, o sea, cuando un parlamentario no puede ejercer, se va al gobierno, pero no pueden renunciar. Pero la directiva del partido decide la lista de candidatos que van a competir, y deciden los reemplazos de parlamentarios, y salen electos con 1.000, 2.000, una cantidad muy insignificante de votos, incluso en comparación a la cantidad de militantes de sus partidos. Entonces, o el partido tiene un problema muy significante, muy significativo, o bien hay un problema respecto del universo de militantes. Quizá hay personas en algunos partidos de baja participación que no saben que son militantes, y en nuestro país hemos tenido casos de eso, de personas que fueron a votar o fueron a primaria y que no se dieron cuenta que estaban en el partido general. Entonces, yo creo que también es un elemento que poner sobre la mesa, Rodrigo. Vamos a ver si tenemos posibilidad de retomar con Tatiana, si efectivamente podemos ir también tomando en cuenta el punto de vista de ella respecto a este último punto, porque ahí ha estado difícil ahí la comunicación en la jornada. Hemos dicho ahí la ley de Murphy y hemos estado ahí tratando de salir adelante a propósito de aquello. Trataremos entonces de ir buscando la posibilidad de conectar con Tatiana. Ahí me cuenta el equipo si hay posibilidad. No, todavía no la tenemos disponible, y también el tiempo se nos está acortando. No sé si podemos hacerle una llamada telefónica para que no nos quedemos sin escuchar su punto de vista respecto a esta situación que tiene que ver con la forma en que estamos abordando el tema de la reforma del sistema político, aprovechando también las instancias parlamentarias que se están dando, y efectivamente ir analizando junto a ella entonces el contrapunto que se puede ir haciendo también de lo que nos estaba planteando recién Patrick, que de una u otra forma ha estado en la discusión el tema de la representatividad en cuanto a votos de quienes han llegado al Parlamento, por ejemplo, pero también hay discusiones de fondo que tiene que ver con la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo en el Congreso para sacar adelante reformas, que yo creo que también ha sido uno de los principales elementos por los cuales se ha transformado en una urgencia. Recordábamos que hay parlamentarios que han presentado proyectos, pero que no han tenido todavía, como se dice, agua en la piscina para sacar adelante entonces esas propuestas. Vamos a ver ahí si podemos hacer ese último intento de poder conectar con Tatiana y poder también conocer su apreciación respecto a este tema, y obviamente tener ahí la representatividad de las dos posiciones que tenemos el día de hoy. Ya estábamos escuchando recién a Patrick Poblete, director corporativo del Instituto República, y también nos ha estado acompañando Tatiana Urrutia. Tatiana, tenemos al teléfono, no quise quedarme sin escuchar también tu apreciación respecto a estos caminos que se abren al menos para el sistema político en la discusión sobre los días de votación de las próximas elecciones. Sí, bueno, yo creo que toda oportunidad de hablar del sistema político le hace bien a la política. Creo que todos somos conscientes de que hay ajustes importantes que hacer en esta materia. Previo a los acentos que se puedan hacer hoy día, nosotros hemos tenido la postura siempre de abrirnos a todos los diálogos, siempre poniendo el foco donde nos importa, donde es lo más importante que es avanzar en los derechos sociales. En esa materia también destacar siempre que por muchas reformas que hagamos, lo importante es la voluntad política. Yo creo que estamos abiertos a analizar todas las
propuestas que se vean siempre y cuando, por ejemplo, que yo lo vi bien presente en el último debate sobre esto, era querer casi intentar volver al binominal y se lleva a la conversación que teníamos antes también en el retroceder, en avances que ya democráticos que hemos dado, con esos límites, esos márgenes, a mí me parece súper atendible que podamos, por ejemplo, hablar sobre temas de paridad y cosas que a nuestro parecer también han sido avances que se han dado ya en procesos democráticos positivos para la política y por supuesto abiertos a esa conversación con la intensidad que requiere también ponerle a eso sin perder el foco de los avances importantes como la reforma de pensiones o el pacto fiscal. Ahí teníamos entonces, tratamos de condensar lo más posible la conversación a propósito de ahí las dificultades que tuvimos. Finalmente pudimos sacar adelante el panel, que fue lo importante. Tatiana, Patrick, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos y ya estaremos nuevamente conversando, ojalá aquí en el estudio en algún momento. Que estén bien. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Chao, chao.